Vamos a comenzar ya con el libro de Marcos. Estamos en el capítulo 14, ¿cierto? Marcos capítulo 14. Desde el versículo 43 a 54. Ya, voy a leer Marcos 14 desde el 43 al 54. Los que tengan Biblia lo pueden leer en voz baja. Y los que no tengan pueden estar atentos a mi voz, ¿ya? Vamos a leer. Bien, la palabra del Señor dice así. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y él que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los invito a orar, hermanos. Nuestro Dios, seguimos dándote gracias, Señor, por este momento. Gracias por permitirme, Señor, entregar tu palabra. Seas tú, Padre, con cada hermano que venga con un corazón dispuesto, Señor, con una mente dispuesta a poder, Señor, escuchar y poder poner en práctica, Señor, lo que hemos de estudiar en este minuto, Señor. Guíame, Señor, que pueda dar unas palabras correctas, Señor, para que todos podamos entender, Señor, de una manera práctica, Señor, lo que dice tu palabra. Guía, Señor, también a los profesores de los más pequeños, Señor, y también a los juveniles. Gracias, Señor, por este tiempo que tengo de poder compartir. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en este relato ya vemos, quizá algunos ya lo conocen, ya, ¿cierto? Pero vemos que es el arresto de Jesús, ¿cierto? A manos de los oficiales de los principales sacerdotes. Ya ahora Jesús ya iba a sufrir en su cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Por el arresto y luego lo que conlleva todo esto, que es el arresto de Jesús, ¿cierto? Jesús sabía a lo que venía, ¿cierto? Jesús ya sabía lo que venía, que era la entrega a los sacerdotes y luego iba a venir su muerte. Ya Jesús, él ya sabía de esto. Y podemos ver que aquí se ve una disposición de Jesús para que se pudiera cumplir lo que estaba escrito, ¿cierto? También podemos ver otro personaje que nos relata aquí el libro de Marcos, que es Judas, ¿cierto? Podemos ver que Judas tenía que su corazón siempre estaba con el dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Por la entrega de Jesús. Su corazón estaba en el dinero. Busquemos Juan 12, del 1 al 8. Lo voy a leer. Juan 12. Juan 12, del 1 al 8, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con los cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto,
porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ya que podemos ver aquí que el mismo Juan, el libro de Juan, lo relata que fue uno de los que se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque su corazón quizás siempre estuvo en el dinero, ¿ya? No era una fe genuina, ya siempre trataba de buscar un propósito para sí mismo. Ya Judas compartía, pero siempre su pensamiento, su corazón estaba siempre en el dinero. Ya, y fue uno de los que planificó entregarlo a los sumos sacerdotes. Ya quizás no hubo como un complot, pero se juntó que los sumos sacerdotes querían sacarlo del medio, y también Judas lo quería sacar, no lo quería sacar del medio Judas, pero se complementó y pasó lo que tenía que pasar, ya que Jesús entregó al Señor. Entonces en el versículo 49 de Marcos 14 dice que llevó consigo mucha gente, ¿cierto? Más o menos estaba buscando yo en algunos libros, una bibliografía, que más o menos eran 600 hombres los que los sumos sacerdotes fueron a buscar a Jesús. Ya, 600 hombres. Igual yo encontré que era mucho. Ya, lo tuve que leer de nuevo, pero sí eran más o menos 500, entre 500 y 600 hombres. Ya, que eran entre soldados y gente de ahí de los soldados del templo. Ya también dice que usaron palos y espadas. ¿Por qué dice esto? Porque obviamente los que usaron las espadas eran soldados, ya soldados del Imperio Romano, ya, y los palos seguramente yo creo que lo ocuparon los mismos soldados del templo, ya que quizás no tenían la situación de ocupar espada en ese momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba siempre el Imperio Romano. Ya desde el capítulo 14 del libro de Marcos podemos ver que hubo una planificación desde que hemos estado leyendo, estudiando, hasta que ahora lo entregan y después viene la crucifixión del Señor. Ya, pero eso es para el siguiente domingo. Ya, podemos ver que también Jesús dice aquí para que se cumplan las escrituras. ¿Qué escrituras? Estas. ¿Dónde la podemos encontrar en el libro del Antiguo Testamento? En Isaías 53 del 7 al 9. Ya, Isaías 53 del 7 al 9. Lo vamos a leer, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Aquí nos está hablando de la pasividad del Señor, ya que dice que no abrirá su boca. ¿Qué es lo que es la pasividad? La pasividad, yo lo que en el diccionario es una actitud y cualidad del que se deja de que los demás hagan las cosas que a él le corresponden o afectan. Ya en este caso Jesús le estaba afectando la entrega, ya, y por eso cuando le preguntan no abrió su boca. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya. Y en Mateo 26 del 63 y 64 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús aquí está afirmando su deidad, ya cuando fue puesto bajo juramento. ¿Qué es juramento? Cuando le preguntan en el 63 que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el juramento que le hicieron. Ya aquí Jesús afirmó su deidad. ¿Qué es una deidad? Es un ser sobrenatural que se le rinde culto. Ya nosotros en este caso estamos rindiendo un culto a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Ya, ¿vamos entendiendo? Eso era a modo de como introducción, ya para que nos vayamos introduciendo aquí al libro de Marcos. Ya, entonces vamos a volver a Marcos 43 y aquí podemos ver que se le acercaba mucha gente, ¿cierto?
se le acercaba mucha gente encargados de ¿qué? De privar de libertad al Señor, ¿cierto? Una multitud con espadas y palos, que eso ya lo vimos, ¿cierto? Y a la cabeza de ellos, ¿quién venía? Judas, ¿cierto? ¿Quién era Judas? Uno de los 12 discípulos, ¿ya? Uno de los 12 discípulos que estaba ahí que traicionó a Jesús. También vemos que hubo hombres de alto rango, ya los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, que pretendían esperar al Mesías y estar dispuestos a dar la bienvenida. Ya son los que han alquilado o han arrendado a esta gran multitud de gente. ¿Para qué? Para que privasen de libertad al verdadero Mesías. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de quitarlo del medio de ellos. ¿Ya? En el versículo 45, ya Judas entregó al maestro con un beso. ¿Ya? Después de llamarle repetidamente maestro, maestro, ¿cierto? Después dice, y le besó. ¿Ya? Con este saludo lleno de hipocresía y de traición, ¿cierto? Con lo que Judas se entregó al Señor. Este beso traicionero era, precisamente era una consigna de la que Judas había dado a los que lo acompañaban, ¿ya? Para que le reconociesen inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que fue de noche y fue en un lugar apartado. Quizás se pueden haber equivocado y no querían equivocarse, entonces él dio esa señal. ¿Ya? Pero esa señal también tiene un significado. ¿Por qué? Porque el beso es un poco más allá. Porque además de ser una demostración especial de un mero afecto, de un afecto, este tipo de beso era como un homenaje en la cultura del Medio Oriente. Ya tenemos varios tipos de besos. Tenemos un beso en la palma, un beso al reverso de la palma, un beso en los pies, un beso en la mejilla y un beso en la costura de los vestidos. ¿Ya? Eso existían los tipos de besos en el Medio Oriente. Quizás existían más, ¿ya? Hay muchos tipos de besos, ¿ya? Pero Judas escogió el abrazo y el beso en la mejilla, ya que es a su vez un beso, una demostración de amor, de un amor verdadero, ¿ya? Normalmente reservado para aquella persona con la que se tenía una relación más íntima y cercana, ¿ya? Es decir, como el alumno y su maestro, ¿ya? Eso quiere decir, o alguien de un poco más de confianza, ¿ya? Quizás nosotros ahora nos saludamos con un beso en la mejilla, pero cuando conocemos a una persona, quizás le damos la mano nomás, ¿cierto? Cuando tenemos más confianza, somos familia, ahí recién damos el paso de poder saludar en la mejilla, ¿ya? Eso es la cultura del beso. Entonces Judas no escogió una manera más despreciable de poder identificar a Jesús, ya que pervirtió el significado del beso, ya de manera tan falsa y de una manera traidora y desleal. ¿Qué es una persona desleal? Es una persona que no respeta los criterios de la fidelidad hacia la otra persona. Ya, eso es una persona desleal. En el versículo 46 dice que entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Yo creo que este prendimiento no tuvo nada de delicadeza, ya, sino que más bien probablemente puede haber sido algo más, un poco más bruto. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que leímos recién de que Pedro desenvainó su espada y le cortó, ¿cierto?, la oreja ¿a quién? A uno, ¿cierto?, de los que estaba ahí, al siervo del sumo sacerdote que se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Malco. Malco se llamaba el que le cortó la oreja. ¿Ya? Entonces, Cristo muestra a los que los agarraron lo absurdo del procedimiento que usaron contra él. ¿Por qué? Porque se dirige y les dice, como un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme, al ser Jesús obviamente inocente de todo crimen. Jesús no había hecho nada. Entonces, al ser Jesús inocente de todo crimen, como ellos mismos y su propio jefe ya habían reconocido, quizás secretamente, ya porque ellos sabían que Jesús no había hecho nada. Relatos más atrás trataban de pillarlo con ciertas cizañas, con ciertos conceptos, pero Jesús obviamente le respondía bien. Entonces no tenían cómo poder pillarlo, cómo poder negarlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces el propio centurión que mandaba el pelotón de ejecución expresó públicamente que le van a prender como un criminal. Ya esto ya cuando Jesús ya estaba en la cruz. Lo podemos buscar en Lucas 23:47.
Lucas 23, 47. Sí, Lucas 23, 47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Ya? Aquí volviendo a Marcos 49, Jesús les dice que no hay razón para aprenderlo en privado, ya a escondidas, ya que el Señor Jesús había estado enseñando en el templo, ¿cierto? Públicamente. Jesús no era un ladrón que odia la luz y no va a la luz, ¿ya? Sino que es como un buen árbol que da fruto, ¿ya? Sí, y lo demostraba con sus buenas obras y su buena doctrina, ¿ya? ¿Hacia dónde? Hacia las demás personas que lo veían y los que querían escucharle. Ya entonces venían a aprenderle de noche y en un lugar retirado. Es una acción indigna y de cobardía, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no era todo, sino que ellos venían con espadas y palos, como si se tratara de una persona violenta y alguien que se podría levantar en armas. ¿Contra qué? Contra el Imperio Romano y contra los mismos sumos sacerdotes, ¿ya? Entonces, por esta razón no había tal del despliegue de fuerza que ellos llevaron hacia cuando van a aprender a Jesús, ¿ya? Pero obviamente lo hicieron así. Puede haber sido por dos cosas, ¿ya? La primera, para defenderse del furor de algunos, ya que le temían al pueblo. Y la otra fue para exponer al furor del pueblo, ya que al venir con tanta gente lo presentaban como una persona revolucionaria, ¿ya? Una persona peligrosa y una persona quizás turbulenta, en la cual ellos sabían que no era así, ¿cierto? Jesús añade aquí una razón profunda que ellos no entendían ni querían entender del vergonzoso tratamiento que le habían dado a Jesús, ¿ya? Así como la mansedumbre o la serenidad con la que Jesús entregó, que él no puso ninguna resistencia, ¿cierto? Pero es así, dice, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras, dice en el versículo 49 terminando, ¿ya? Entonces aquí podemos ver el respeto que el Señor tenía por lo que ya estaba escrito. Estaba dispuesto a sufrir él cualquier cosa antes de permitir que no se cumpliese lo que ya estaba escrito. ¿Dónde podemos ver esto? En Mateo 5:18, ¿ya? Mateo 5:18 lo relata. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ya ahí vemos el respeto que el Señor Jesús tenía por lo que ya estaba escrito. Ya en el versículo 50 dice que todos le abandonaron y huyeron. Ya todos le abandonaron al Señor Jesús y huyeron. Entonces los discípulos abandonaron al mismo maestro, ¿ya? Ni siquiera los buenos saben lo que va a pasar cuando sean puestos a prueba, ¿ya? Lucas 22:28. Lucas 22. Lucas 22:28. 23. Dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿En cuál prueba? En todas las otras pruebas que ya habíamos visto, ya en todas las que se habían impartido aquí en las clases. Ya casi todas las pruebas estuvieron los discípulos, pero en la prueba más grande lo dejaron botado, ya lo dejaron ahí tirado, ya. Yo creo que esa fue una mayor tristeza, la mayor deserción, ya como un desertor, como un soldado, de poder acompañar al maestro, ya porque ya eran sus discípulos. Ahora, una pregunta personal: ¿qué hubiese hecho usted si eran 11 contra 600? Ya, que lo que es como una legión, digamos una legión romana completa. Ya, eran 12, porque recordemos que Judas no estaba ahí. Judas iba a la cabeza, pero de los que iban a la de los captores. ¿Qué hubiera hecho usted? Si hubiera arrancado. Yo creo que yo hubiera arrancado. Ya quizás hubieran sido como Pedro, que fue que desenvainó la espada y le cortó la oreja a la otra persona. No sé. Ahí cada uno va a tener que responderse si hubiese sido
un seguidor de Cristo, un discípulo que hubiese hecho, ¿ya? Yo hubiese arrancado, ¿ya? Yo creo. No sé si hubiera tenido el valor de estar ahí, no sé. Tengo que haberlo pensado o quizá uno toma decisiones en el momento. Más apresuradas. Ya en el versículo 51 dice, pero cierto joven le seguía, ¿cierto? Cierto joven quizás no puede que haya sido el mismo Marcos donde nombra a cierto joven. ¿Por qué? Porque si la multitud guiada por Judas había ido primeramente a buscarlo a la casa de la mamá de Marcos, donde se celebró la Pascua anterior, ¿cierto? Marcos pudo haber oído ruidos y se pudo haber levantado. Ya pudo haber sospechado lo que estaba sucediendo y dándose prisa para seguir a la multitud. Pudo haber agarrado una sábana o un vestido de lino más holgado, algo más rápido de ponerse, ¿ya? Y para seguir a la multitud, ya para ver a dónde estaban. Y envuelto en una sábana, se levantó de la cama y fue, ¿ya? Después dice el versículo 52 que más él dejando la sábana huyó desnudo. Ya entonces puede ser que Marco escapó de la captura y huyendo, pero al hacerlo la prenda que lo cubría cayó o fue jalada por otros, ya despojándolo y quedando completamente desnudo o en ropa interior. ¿Ya? Luego dice que, en el versículo 54 dice que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Cierto? ¿Qué podemos ver aquí en este relato? Podemos ver, ¿cierto?, el arresto de Jesús, ¿cierto? Que los discípulos se alejaron, huyeron, ¿cierto? Pero hubo otro personaje en este relato que Jesús nos dice que era Judas, ¿cierto? Que fue el que lo traicionó. ¿Y cómo era este Judas? Era una persona cercana a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él era uno de sus discípulos. Él compartió con Jesús, claro, vemos desde que estaba en este ministerio que él compartió siempre con Jesús, ¿ya? Todo lo que hizo Jesús, él vio, claro que vio, él vio todo lo que hizo Jesús, ¿ya? Escuchó las parábolas que daba hacia las personas y la enseñanza que le daba en el templo. Pero aún así, su corazón siempre estuvo en lo material, ya siempre estuvo en este caso en el dinero, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que se enojó con la ofrenda de perfume que le hizo la persona y también que quizás se regocijó o se contentó cuando lo entregó y recibió una suma de dinero, ya siempre expresaba o quería riquezas terrenales, ya sacó provecho material y entregarlo por dinero, ¿cierto? ¿Usted entregaría a alguien por dinero? No sé, se la dejo ahí. Ya cada uno es responsable por su acto. Yo no sé, yo no creo, me considero una persona leal, ¿ya? Entonces ahora como pregunta personal para cada uno de nosotros, ¿cómo está mi corazón con Dios? Sabemos que yo, Ramiro, voy a poner caso yo, Ramiro, comparto, soy una persona cercana, me considero una persona cercana a Cristo, ¿ya? Comparto con personas cercanas a Cristo, ¿ya? Veo y escucho las enseñanzas que me dan, pero aún así puede que mi corazón esté con lo terrenal, ya con las riquezas terrenales, con los bienes. Quizá tener algo terrenal no es malo, pero que ya en exceso sí es malo, ya más siendo nosotros hijos de Dios. Ya entonces, ahora nosotros obtenemos beneficios. Estoy aquí en la iglesia solamente para obtener beneficios por lo que Dios me da. Ahí respóndase cada uno, ya, en lo que conlleva esta respuesta. Ya, si soy hijo de Dios, obtendremos beneficios. O solamente soy hijo de Dios porque le amo, porque quiero serle fiel. Ya, ahí cada uno les voy a dejar ese desafío para que cada uno muestre y si quizás si está gozoso, amén, si trae cargas, que se la presente a Dios, ya, si está equivocado, que tenga la cercanía, que tenga la confianza del Señor para decirle, Señor, estoy equivocado, no quiero ser como esta persona y llévame por el camino del bien, ya, sabemos que mucha gente nos está mirando de afuera, ya, a mí varias gente me han dicho soy como raro, soy como distinto, ya, pero yo no soy distinto, si soy así en todos lados,
Ya, pero igual cuando uno a veces le dicen eso, igual uno se siente bien. Ya, a pesar de que a veces uno no dice que es cristiano por la burla, porque de repente igual uno quizá a veces se comporta como no debería, y eso le da vergüenza a uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre las personas nos están mirando. Ya, así que hermano, los desafío a tener nuestro corazón gozoso de Dios, ¿ya? Y ojalá que no estemos aquí por ser hijos de Dios para obtener beneficios propios, ¿ya? Como lo hizo este Judas, ¿ya? Que no salgamos corriendo tampoco como los discípulos, ya como lo hicieron los otros cuando más lo necesitaba, sino que con nosotros cuando más necesitamos a Dios, Él está ahí siempre, ya sea para algo bueno, para algo malo, ¿ya? Siempre demos gracias a Dios, ¿ya? Así que los invito a orar. Dios, gracias por este tiempo que he podido compartir tu palabra, Señor. Gracias por las personas que han estado acá, Señor, que puedan, Señor, entender tu palabra. También por las personas que han de verlo, Señor, por el medio de internet. Quizás hay ciertos motivos porque no pudieron venir, Padre, pero que seamos, Señor, como una persona íntegra, Señor, que no busquemos a ti, Señor, solamente por los beneficios que tú nos das, Señor, por ser tu Hijo, sino que, Señor, estemos siempre gozosos. Si tenemos problemas, Señor, si tenemos dificultades, podemos, Señor, llegar a ti perfectamente, Señor, que no seamos como una persona que compartimos, Señor, que vemos, que escuchamos, pero, Señor, tenemos nuestro corazón, Señor, en nuestra mente está en el lugar equivocado. Seas tú, Señor, guiándonos en esta semana, Padre, que se avecina, con vacaciones de invierno, Señor, a cada uno de mis hermanos en los trabajos que están, Señor. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.